Estamos aquí en Lovina y hoy vamos a ir a toda la zona del Munduk, que es esta región muy volcánica. Es una verdadera locura esta carretera. Y aquí hay tres lagos, el Tamblingán, el Buyán y el Bratán, y toda la zona está repleta de cascadas. Así que ese es el plan, gente. Mi nombre es Alejandro y me he propuesto llegar desde Bali hasta China en bicicleta. Esta aventura comienza en Indonesia atravesando las islas de Bali, Java y Sumatra, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Acto seguido entraré a Singapur y seguiré rumbo norte por Malasia y Tailandia, desde donde teóricamente podría entrar a China, pero en su lugar seguiré el curso del Mekong hasta su desembocadura, uno de los ríos más grandes del mundo y que nace desde el Tíbet. Finalmente recorreré Vietnam entero hasta alcanzar el gigante asiático. Bienvenidos a esta aventura de más de 10.000 kilómetros por el sudeste asiático. Se acaba de resbalar y dar una hostia. Muy buenas, familia, y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Aquí estoy, como sabéis, en el hotel más barato de Bali. Hoy es ya la segunda noche. Por €1 la noche me está quedando por aquí. Y bueno, vamos a ver cómo está la fiera, que la tengo ahí abajo. Good morning, guys. Hey, how are you? Aquí está la Peñita, aquí está Sam, Melody. Come here. Are you coming? Come on, For you. Yeah? I bought a croissant. Oh, you went to the Pepito, this thing? Yeah, I needed more. Oh, good morning. Good morning. Mira ahí que me ha pillado Sam. Thank you so much. Ahí me ha pillado el grande el Sam un bollito de una pastelería francesa. Muy bueno, gente, madre mía, qué maravilla. Bueno, este es Sam, por cierto. Sam, come here. Bueno, este es Sam, que ya lo conoceréis del vídeo anterior, y él está viviendo en Australia, aunque es original de los Dolomitas, en Italia. Yeah, coming from the mountain. Y también le da el bikepacking a tope. Can you show me the pictures of your bicycle there? Ha estado viviendo el último año en Australia, viajando con su bicicleta mientras encontraba trabajo en Perth, en Melbourne, en muchísimas partes. Pues él iba recorriendo en bici Australia e iba trabajando en lugares. Y con suerte, maybe he might join me in Thailand at some point. I could. I'm still thinking about it. Could be like a great experience. Con suerte, si puede, en diciembre, que estaré yo por Tailandia, estimo, más o menos, a finales y tal. Se une también con su bici. I was crossing the fucking the jungle. Peanut butter. That's peanut butter there. Oh fuck yeah! I couldn't like ride because the chain was full of shit, so Super I had collapse. to push the bike. Bueno, aquí tengo la fiera, tengo secando la toallita y algunas cosas, pero está perfecta, ¿eh? La fiera está trabajando, está todo bien. No os preocupéis, mi gente, que de momento la fiera, el problema ese que tuvimos con la caja del pedalier hace algunos días, lo arreglé, así que ya no tendríamos que tener ningún problema. Engrasé la cadena y todo, como sabéis, ahí cuando conocí al yankee, al millonario. La bicicleta tengo que hablar con esta gente, a ver si la puedo dejar aquí en el hostal, porque tengo 2 noches reservadas en Munduk. Yeah, wow, okay, we have personal assistant here. Good work. Aquí tenemos, joder, la gente cómo se porta en los hostales. Bueno, estamos aquí en Lovina y hoy vamos a ir a toda la zona del Munduk, que es esta región muy volcánica. Es una verdadera locura esta carretera. Son 20 kilómetros en los que hay 1.200 metros positivos. Y aquí hay 3 lagos, el Tamblingán, el Buyán y el Bratán, y toda la zona está repleta de cascadas. Así que ese es el plan. Thank you so much. Vamos a recorrer toda esa zona del Munduk y diréis, ¿por qué dejar la bicicleta aquí? Bueno, he estado recorriendo Bali ya, llevo 18 días aquí y sinceramente hay algunas partes que es una tortura. No he estado en terreno tan difícil en toda mi vida. Mi plan es ir hacia China, como sabéis, lentamente, y esto es un desvío que hago yo para explorar y poder disfrutar y saborear los lugares. No tengo ninguna prisa en llegar a China, quiero saborear esas cosas. Si tengo que escalar un volcán, escalarlo. Así que esta es la motillo que, como sabéis, alquilé ayer, la tengo para 3 días, y quiero ir con Sam, un indio que conocimos, que es un tipo interesantísimo. Vais a flipar con el indio, luego os lo presento bien. Pero el indio estuvo en Ucrania durante la guerra trabajando, porque él es doctor y tal. Y bueno, tiene una de historias el indio. Brunito. Hola. Este es el perro de aquí del hostal. Muy bueno. Bueno, y para los que os preguntéis cómo lo hago con la ropa, esta es la primera vez en 18 días que he podido lavar en lavadora. La estaba lavando manualmente hasta ahora, pero aquí en el hostal, ¡buah!
Esto está limpito de categoría. Siempre en mis viajes ahora me gusta llevar una mochila en la parte de atrás de la bici para estas situaciones. Ya está hablando con la gente del hostal, puedo dejar la bicicleta aquí y en 3 días voy a volver. Tengo 2 noches reservadas ahí en Munduk, que ya cuando lleguemos os mostraré la habitación y todo. Me llevo conmigo lo justo y necesario, la ropa que llevo puesta, que va a ser la que lleve estos próximos 2 días, bañador, el portátil para poder trabajar y editar estos vídeos, todo el equipo de cámaras y demás, y muchas ganas. Adiós, querida. Nos vemos pronto, fiera. Ahí tenéis el perfil. 1290 metros en 12 kilómetros. ¿Tú te crees que yo iba a hacer eso en bici, lo cargado que voy y la rodilla como la tengo? Bruno, cuida de mi bicicleta, Bruno. Nos vemos. Este también se va a quedar cuidando de la fiera. Bien, Bruno, bien. Pórtate bien, ¿eh? Ready to rock and roll? Bopala, are you ready, my boy? What we will find in Munduk? You have been there. Waterfalls, good food. Good view. Hemos llegado aquí al homestay. ¡Qué pasote, madre mía! Ahora sí que sí, os presento a todo el equipo. Bopala, Sam, a mí ya me conocéis, Lola, Claudine y que también la conocéis, a Elodie. Así que ya estamos los 6, 3 motitos. ¡Qué pasote de zona! Bueno, pues ya estamos listos, gente. Vamos a la primera cascada que se llama Munduk, como el pueblo. ¿Es vanilla? Yeah. Mira lo que tienen aquí, vanilla, clavo, azafrán... Bueno, pues aquí hemos visto una parte muy auténtica, de hecho, y es que conforme estamos entrando a la cascada, ya veis, los caminos son una pasada, la vegetación pura jungla, y esto ya es un aire bien tranquilo. Hemos visto el tipo este vendiendo especias, que de hecho, por ejemplo, cuando estuvieron haciendo la primera circunnavegación, Magallanes, Elcano y demás, saliendo desde Cádiz, creo que era, ¿no? Que salía. En fin, pero cuando Magallanes y Elcano estuvieron haciendo la vuelta al mundo, que ahí se hizo el Cabo de Hornos en Argentina, muchos que me veis desde ahí, el Estrecho Magallanes, cuando pasaron por la Polinesia, en este caso por Indonesia, cargaban también los barcos con todas las especias porque eso era el oro de entonces. La riqueza de estas tierras es tantísimas especias que tienen, ¿no? Aquí hemos visto también algo muy auténtico. Bueno, gente, aquí está el Bopala, mi colega. Mira qué cascadita, ¿eh? ¿Qué te parece? Una locura, no te puedes acercar mucho, tú date cuenta la fuerza, para que veas el agua que nos va a caer. Voy a ir con ojo con el micro, pero mira la fuerza. Te metes aquí debajo y te pegaría esto, una castaña que te partiría en dos. Locura, locura. Dime que esto no parece sacado de una película de Jurassic Park. Mira qué paisaje, y con las plantas, los colores que cogen. Esto es una salvajada. Está muy bonito este paseo, sinceramente, y es precioso ver el bambú, los puentes que han diseñado, el recorrido que hemos hecho. La primera cascada era muy chula, muy agresiva, y esta segunda me ha encantado porque era muy tranquila y bueno. Y como dicen los japoneses, darse un baño en la naturaleza. Vamos, te quita todo el estrés del cuerpo. Bueno, aquí estoy con Lola y Claudine haciendo esta parte de la ruta. Voy a decirlo en español, ¿está bien? Sí, sí. Y me están comentando una de las cosas que tengo pendientes conforme entro a Java, porque ellas han estado recorriendo en Java el Monte Bromo, Mount Ijen y bueno, muchos de los volcanes más simbólicos de la isla de Java, que es una verdadera locura. Entonces, conforme yo cruce de Bali, hay una montaña que se llama Mount Ijen, un volcán activo. Es activo, ¿no? Sí.
Me comentaron que ya lo hicieron y bueno, tienes que ir con la máscara por el sulfuro porque el aire es tan tóxico que te entra, te pican los ojos, una barbaridad, pero que es espectacular de verlo. Así que mi primer objetivo conforme crucemos a Java va a ser ese y les estaba preguntando si se puede hacer esto solo. Mira qué sonido, no sé esto qué animal es, las cigarras, pero es impresionante. Aquí nos hemos venido a ver la tercera cascada del día de hoy. Esto es que es el maldito Jurassic Park. Aquí hay un altar en medio de la montaña para las ofrendas. Esta gente está hecha de otra pasta. ¡Guau! Airterjun Labuhan Kebo. Y resulta que cuenta la leyenda que por aquí un pueblerino de la aldea de Munduk venía a pastar con sus búfalos y mientras cortaba la hierba encima de la cascada, cayó de la cascada y los búfalos volvieron a casa y la gente comprendió que él había fallecido. Al día siguiente fueron a buscar su cuerpo por donde él solía pastorar y encontraron su cadáver aquí en la cascada y por eso recibe el nombre de la caída del búfalo. Aquí hemos venido con los chavales, estamos aquí con las 3 motos como veis y esto es uno de los 3 lagos aquí en lo alto de la isla de Bali, una verdadera locura de paisaje, fijaros. Vamos a comer aquí en este warung, hemos encontrado un puestito. Chicken omelet, okay, the prices are good, saya mau satu cap-cap ayam telur dan bisa minum kelapa? Kelapa tidak ada. So we would like to, but we have to go back. Okay. Slowly, yeah. Slowly. Wow. Get down. Bueno, gente, esto es una liada. Estaba volando el dron y se me ha caído el joystick por una de las ranuras de aquí del techo donde estamos y me he metido aquí con un local. Estoy buscándolo. Ok, where are we, guys? Estamos aquí debajo del techo. Por una de las ranuras ha caído. No sé si esto va a ser buscar una aguja en un pajar. Es un poco cagado aquí de las serpientes. A ver si hay serpientes aquí. ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Damn! Did you find it? ¡Yes! No way. ¡Lo encontramos! Lo hemos encontrado. Menuda aventura. No me creo yo que me haya encontrado esto. Esto era una aguja en un pajar. ¡Qué locura donde nos hemos metido! Un poco cagado, la verdad, por las serpientes. No te voy a engañar. ¡No! ¡Madre mía! No me pase a mí por idiota. Es que sin esto no puedes volar el dron, ¿eh? Ah. Are you gonna come back? Yeah. There we go, mate. Yeah, don't be careful. Ready. I'm scared. Estaba aquí volando el dron tras Good haber advantage of comido the y vision tal. area. And the most crazy thing is that this guy, for the sake of just helping, he came down, showed me the path to get down there because the guy saw it. Oh, the guy saw it. Lo ha visto el tipo y no ha querido ni dinero ni que le invite a comer ni nada. Un tipo random de aquí, de Bali, que ha decidido venirse conmigo aquí abajo, que esto era una locura, y lo ha encontrado él de hecho. You are the owner of the bats, right? Yeah. Bro, Only. thank you for your help. Okay, For you. thank you. Really, it was. Thank you, sir. I know you did it just because you felt that you had to help me, but I'm really glad that you helped me with the Thank you. with the thing. Can I see the bats? Yeah. It's like you tame them when they were little, Yeah. and then you feed them. I have baby from this one also. How old? This one 7 years. How much can they live? How many years? Maybe 25 like this. 25 years. Okay. El señor este está aquí en la entrada de lo que es el alto este, la vista al lago. Aquí no hay mucho turista, pero de vez en cuando sí que pasan. Fijaros lo que tiene aquí, que obviamente no es lo más ético porque los animales los doman desde pequeños, les dan de comer. Estos animales deberían criarse en libertad. Aquí los tienen para que los veáis. Los murciélagos, mira, hay un tipo con un murciélago, y las iguanas. Entonces, el tipo este está aquí, mira el murciélago. Mira qué murciélago. Y mira las iguanas, chaval. Esto es de verdad, ¿eh? Esto es una locura.
Mira que larga la cola, chaval. Vaya iguanote. Esto es un dragón, mira qué patas que tiene, ¿eh? En this iguana, mira esta otra que es como naranja. The name Lina, Lina. Rio, and Puki. Lina, Liu, en Lina, Rio, Ryu, and Puki. en Buki. Puki. Puki. Yeah. Mira qué murciélago, gente. Esto es un monstruo. Dice que pueden vivir. ¡Uy, uy, uy! Dice que pueden vivir hasta 25 años. Si te muerde esto, te pasa la rabia, ¿eh? Rio. Mira el murciélago. La iguana esta es impresionante, gente. Mira qué iguana. Estoy un poco cagado. Estoy muy cerca. Me está mirando, ¿eh? Me está mirando. Voy con cuidado, ¿eh? Vaya iguanote, tú. Da miedo, ¿eh? And what do they eat? Makanan? Makanan? Fruit? Yeah, fruit. Fruit. Papaya, banana. Banana, pisang, clapa. Mira el niño cómo lo coge. Hostia, tío, lo coge el niño, ¿eh? Hostia, el murciélago. Mira qué alas, tío. Es Batman. ¡Fua! Le está chupando. Hostia, cuidado, se la juega, ¿eh? Se le muerden. Bopala, el indio, él ya había estado en esta zona de Munduk en moto hacía un tiempo y quería que viéramos estas cascadas que se llamaban de hecho las cascadas gemelas, porque nacían como dos cascadas desde sitios diferentes. Y bueno, nos ha empezado a llover a lo bestia ahí, pero aún así no nos lo hemos ni pensado. Un salto de agua impresionante que caía con una fuerza, pero bueno, ha sido un momento súper épico y recuerdo estar ahí en la cascada, pararme a ver los alrededores porque prácticamente no había nadie y estar en una parte de selva profunda y decir, madre mía, ¿dónde estoy, no? Que a veces es difícil digerir durante la aventura realmente todo lo que está ocurriendo. Es sorprendente, ¿no? Porque hace apenas unas semanas estaba en España y de repente te acostumbras a esto. Esto se vuelve tu realidad. Esta zona del Munduk está siendo impresionante. Creo que es lo mejor que he visto de Bali hasta la fecha. Ha sido muy bonito poder recorrer todas estas carreteras y la libertad que he sentido. Algo que con la bicicleta, sinceramente os digo, hubiera sido una tortura. Y sin embargo la moto me ha dado esa libertad de poder hacerlo y disfrutarlo enteramente. Y para poder explorar esta parte como lo he hecho hoy, me hubiera tomado mucho tiempo. Un tiempo que lamentablemente al final no tenemos porque la visa sigue corriendo y me quiero relajar durante el viaje porque es donde estoy llegando a digerir y a procesar todo, pero tampoco te puedes relajar en exceso, ¿no? Parece surrealista que ahora esté aquí ya en el hostal y esto el día de hoy ahí se ha quedado y eso es lo que ha sido y ha sido espectacular y estoy súper contento de todo lo vivido. Pero bueno, os voy a mostrar un poquito. Esta es la habitación en la que me estoy quedando. Como veis es una cama doble para mí espectacular. De hecho no llego, yo mido 1,90 y fijaros que no llego al final, ¿eh? Madre mía, tú, estoy en mi salsa. Tienes aquí, como ves también, la mítica mosquitera, que esto pues tapas ahí alrededor y haces toda una lona, ¿sabes? Para asegurarte que no se te come vivo ningún mosquito por la noche, aunque no pasa nada porque aquí no hay malaria. Tengo una lucecita aquí cálida con mi ventilador que no hace nada de calor aquí. Estamos como a 1800, casi 2000 metros, entonces hace hasta fresco. Luego aparte tengo un baño privado que pues es bastante básico, pero tío, me acabo de dar una ducha de categoría. Con agua caliente incluso, que es todo un lujo, un baño, por si quieres echar un flish. Y bueno, pues bastante basiquito como veis, pero muy bien, por 160.000 rupias me estoy quedando, que son 7,20 € o algo así. Tengo habitación privada, conexión a internet, ahora me pondré ahí con los vídeos. Así que por aquí me quedo yo, chavales. Mañana por lo pronto seguiremos explorando esta zona de Munduk. Buenas noches. What a view. This is just... Buenos días mi gente y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Aquí está Lolita, bonjour, con su desayuno. That's a nice breakfast. Nada, hemos pedido desayuno y estoy aquí hoy otro día en el que vamos a estar explorando Munduk. Aquí estoy frente al ordenador. Pues esta noche tenéis vídeo. Fijaros qué vista más loca estar aquí con el portátil,
con este paisajazo y con esta paz. La verdad que he dormido increíble porque pensad que las 2 últimas noches estaba durmiendo en una hamaca, que no está mal, pero bueno, una cama doble, con mi baño privado para mí. ¡Wow! Katkat village in Sapa is currently affected by a storm. Number 10 with heavy rainfall. ¡Wow! This is crazy. The floods in Vietnam. That is insane. It's gonna destroy that bridge. Aquí me está mostrando Lola las inundaciones en Vietnam. Bonjour, Colin, ça va? Typhoon. Un tifón. Yeah. ¿Es working? Bueno, pues ahora sí, gente, comienza la aventura por hoy. Aquí está Colin con su motillo, que han alquilado aquí en el hostal, de lujo. Let's go. Vamos a ver cómo nos lo organizamos, pero por lo pronto no tenemos metálico y aquí como no tengas efectivo, no puedes pagar en ningún lado. Así que objetivo de hoy, sacar pasta lo primero que todo. Bueno, aquí están las chicas poniendo un poco de gasolina. Estamos aquí con la señora. Fijaros cómo son los puestos en medio de la carretera, en una pendiente del Copón, como veis, en la pura jungla. Aquí tienen un guarún, que es un pequeño local. Fijaros el guarún como es, pues venden de todo. Cigarros, comida, gasolina en este caso. Y aquí tiene la mujer 2 puestos. Y ahí está, la ha puesto. Suksama, suksama. Bueno, gente, estamos aquí en el pueblo de Pankasari. Hemos parado en un Indomart, que son los míticos convenios de aquí de Indonesia. El paisaje es una verdadera locura. Fijaros, el pueblo está encañonado por las montañas. Está como dentro del valle, precioso. Y vamos al lago de aquí, el tercer lago. El plan es dar una vuelta al lago, ahí aparcar las motos, y una vez ahí hay un ascenso, una cima, y cuando lleguemos arriba a la cima, con suerte podremos ver los 3 lagos, que sería la bomba para cerrar este episodio por aquí por Munduk y ver una vista espectacular. Mira, aquí son los convenience por aquí, como veis, tienen de todo, te sirven hasta café, comida. Me voy a pillar, por cierto, desodorante, que no tengo. Este huele bien, este me pillo. Money, money, money. Suksama, Sampayumpa. Bueno, gente, pues ya tenemos leña, desodorante también. Y como habéis visto, no os habréis fijado, pero las chicas llevaban el burka. Y es que aquí en este pueblo hay ya minorías musulmanas. De hecho, había una mezquita cuando hemos pasado. A pesar de que Bali es en mayoría hinduista, Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, 250 millones de musulmanes. Y a pesar de ello, es un estado no islámico. Todas las religiones conviven en perfecta armonía, o al menos a primera vista. Bueno, aquí estamos en el lago Beratán, de camino a la montaña Gunung Catur. Gunung significa volcán en indonesio y Danau es lago. Este es el tercer lago de aquí de la zona del Munduk y la idea es subir ahí al Catur. Nos va a tomar unas 3 horas según la aplicación para hacer 4,5 kilómetros, porque son 700 metros positivos, gente. Es así. Estas mujeres van a hacer gemelo. Yo tengo los gemelos calientes de los últimos días ya con la bici, así que debería de ir todo bien. Nos espera caminata, agárrense. Bueno, ese es el nivel pro de escalada, cuando te la pela todo. Y aquí, como Lola, te fumas un cigarro mientras estás subiendo. Eso ya es, quiero decir, tienes unos pulmones tan fuertes que te la pela todo. Mirad este árbol, qué paranoia. This is crazy because it's like many trees in one. Yeah. But like the root, where can you find? Mira qué árbol, qué locura. Es como, mira el núcleo del árbol. Tiene como muchas ramas entrelazadas entre sí y luego sale por arriba en 2 partes. Y también nace desde ahí arriba estas ramas. Mira qué locura, gente. Y baila.
pagi. Apa kabar? Baik. Kamu punya tenda? Iya. Tidur di tenda? Ya. Ya. Bagus. Apa jam de gunung? Apa jam jalan di gunung? Berapa jam? Berapa jam? Ya. 5 jam? Climbing? Hostia, que dicen aquí los chavales que son 5 horas de caminata, gente. Ya veremos si nos la acabamos aquí palmados o mordidos por una cobra o su puta madre. Mira esto. Fuck, this is deep forest, huh? This is deep jungle. Be careful of the snakes. Be careful of the fucking snakes. Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Es curioso que a lo largo del camino, este es el tercer refugio que nos encontramos, aunque está en muy mal estado, como veis, pero el cimiento es bien alto. De tal forma pienso que cuando llueve, fijaros que todo lo que estamos subiendo, si empieza a llover a lo bestia, esto es un río que lo tienes claro, la palmarías aquí. Entonces vas encontrando estos refugios. Bueno, 30% de pendiente al final. Lo bueno es que a lo largo del camino vamos encontrando también esos brazaletes en los árboles, como indicando que es el camino correcto. Mírale. 74? El pendiente. I think we are going to climb. 74% de pendiente en un momento pone al final. Yo me veo ya la noticia. Se pierden 2 francesas y un español. Solo sobrevive el español. For the sake of a good video. Bueno, eso está empezando a complicarse. Se está poniendo por aquí picante. Aquí tenemos a las damas, que son unas guerreras. Han puesto hasta cuerdas aquí por si necesitas ayudarte para subir, como ves. Es una mierdecilla, pero pues no está mal. ¡Qué animalada! Vaya paliza. He perdido a las francesas. Deben de estar por ahí abajo, porque ya me he puesto yo modo enajenado. Pero debo de estar muy cerca de la cima ya. No debe estar lejos. Eso es una locura. Guay, está todo nublado. Es que estoy en las nubes, tío. Estoy ya por los 2000 metros. Está empezando a llover un poco, ¿eh? Las francesas están bien, ¿eh? Que son chulas, que llevan viajando un tiempo solas, escalan volcanes y los franceses están hechos de otra pasta. A ver si aprendemos, los españoles y las españolas, macho. Esta gente le da el vivac, tienen decathlon, son muy aventureros. Tenemos que ponernos las pilas, que nosotros venimos del legado del Cano, de Colón y de grandes exploradores, ¿eh? Hay que ponerse las pilas. Me acabo de resbalar y dar una hostia, que de poco no me parto el brazo contra una rama. Madre mía. Ah, vaya hostia me he dado. Mira ahí el rascón que he pegado. Mira qué resbalón he dado. Me he comido este árbol. Hemos recuperado a la francesa. Can you take the camera? Je sais pas ce que je fais. Okay, here, grab the rope. Because the monkey is there. Monkeys following us? Really? Oh, yeah, we have a fucking monkey. I'm scared. Un mono está subiendo detrás nuestra. No. Go, go, go. Ahí está el mono, gente. ¿Lo veis? Míralo. Está curioso. Vale. Fuck. Cabrón. He was coming. Hostia, se ha hecho una carrera por mí. He thought I was maybe chasing him. Se ha pensado tal vez que le plantaba cara. Me ha sacado dientes. Se ha puesto a correr hacia mí. Vale, vamos para arriba. Ahora, darle. No. Okay, we can go. He wants something, you see, he's trying to steal you. No le miréis, ¿vale? Estad aquí conmigo, tranquila. Respira tranquila y se va a acabar riendo, ¿vale? No le hagamos mucho caso. Muy bien. Se va, vale, tranquila. He dicho que...
¿Nos vamos para abajo? La cosa es que los objetos colgando le están atrayendo. So, hide your phone in your pocket without looking at him. Breathe, relax, because they can feel the fear, okay? They can feel. Yeah, was a monkey. Es a big monkey, es un gran mono. Da mucho mal rollo. Porque si te muerde te tienes que ir a poner la rabia. Yeah, that's why. Y rápido, lo antes que puedas. Si no, la palmas. Yo creo que lo del agua es buena idea, sinceramente. But in down. Sí, abajo. Y nos vamos para arriba. Y nos vamos para arriba. Voy a hacer el amago para que él vea. ¿Quieres beber antes? Mira. Mira, se la tiro aquí abajo, ¿vale? La voy a tirar aquí abajo. Doesn't care. No le hace ni caso. No le hace ni caso. Está ahí el Está cerquita, sí, pero... Vale, hijo de Vale. No le miréis, ¿vale? Simplemente vámonos. Sí que nos sigue. Pero no está tan amenazante, ¿sabes? No, es que además hacía el amago de que sacaba los dientes y cuando he pasado por tu lado, ha hecho como que venía por mí a morderme, ¿sabes? Lo he hecho muchas veces antes también. Creo que sí que protege el territorio. Ya casi estamos arriba. Está muy nublado todo y el mono parece que ya no nos sigue. Oh. 2096 meters en el letrero que me gusta, en Indonesian. Esto es auténtico, gente, lo que hemos hecho. Lo hicimos. Colin, you deserve this. Hemos sobrevivido a monos que nos querían comer vivos. Había una familia ahí de monos y muy probablemente este era el alfa. Los hemos visto justo encima de una rama. Toda la familia. No lo he grabado por no jugármela. Pero bueno, lo hemos conseguido. 3 horas más tarde. Pura Puchak Mangu. Y aquí tenemos un techadito que pues la gente puede dormir ahí, se ve. Y este templo. Mirad qué maravilla. Esto es el altar y aquí, como veis, es donde hacen las ofrendas, en esta especie de pedestal, pero llegar aquí y hacer una ofrenda, buena paliza. Lamentablemente el día no nos está acompañando con las nubes, sí que esto es un sitio auténtico, lejos del turismo, y solo hemos visto que los 3 chavales al principio que van a subir y dicen que duermen aquí, y un tipo que estaba ahí como recogiendo unas palmeras con una caña, pero vaya. 20 hari di sini. 20 malam di sini? Iya. ¿Ya? Ah, udah medyo nga ba ito? Okay. Pues aquí nos está diciendo el tipo, el local, que para los monos, de hecho, coge un palo y les planta cara y que salen corriendo. Roti, ya, the bread. Monte Cadur 2096, luchando contra monos, hemos sobrevivido, veremos la vuelta si lo conseguimos. Vamos a probar la historia del palo, aquí no se ha acabado, pero sí que lo vamos a dejar por aquí, que se está haciendo un poco largo, así que ya os cuento en la próxima lo que nos termina pasando. En fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí, aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir, nos veremos en el próximo vídeo. Goodbye, guys. Los monos contraatacan. How many of them?